Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Es un gusto poder estar aquí una vez más, como cada semana, en el programa Impactando el Reino de Dios. Amén. Les saluda el pastor Abraham Hansel. Bien, hoy estamos aquí muy contentos y felices porque, como habíamos anunciado la semana pasada, ¿verdad? Ahorita estamos festejando a los pequeñitos. Bien, y pedimos que hicieran algunas dinámicas. Bien, y esta pequeñita, ¿verdad? Que se llama Alitza Lisset, ¿verdad? Fue la primera en mandarnos su video, ¿verdad? Para, ¿qué era lo que le había impactado a ella? A ver, tenemos 3 situaciones que habíamos hablado que podemos impactar el reino de Dios. Uno es por medio de la adoración, la alabanza, la palabra y la oración, ¿verdad? A la chiquita aquí, a Lisset, le impactó una canción y me llamó muchísimo la atención esto, la canción que ella nos compartía, ¿verdad? También está aquí con nosotros su mami, Elizabeth Rosales. Dios le bendiga, bienvenida. Bienvenidos. Y también está aquí con nosotros mi esposa, Maritza Estrada. Sí, hoy vamos a hacerle entrega de su premio aquí en vivo a Lisset, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, mi vida? Un poquito nerviosa. Ajá. Y un poquito feliz. Oh, muy bien. Un poquito feliz, pero ahorita que recibas tu premio ya te vas a poner mucho más feliz, ¿verdad? Qué gusto es que hayan podido estar aquí. Cuéntenos un poquito, hermana Elizabeth. Ahorita, antes de entrar, nos comentaba que asistía a una iglesia. ¿De qué iglesia nos visita? ¿Cómo es que conoció al Señor? ¿Cómo es que transmite el conocimiento del Señor Jesucristo hacia Lisset? Bueno, antes que nada, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Les agradezco muchísimo el que nos hayan hecho este favor de invitarnos a este lugar tan bendecido, esta estación, sí, que tenemos años de escucharles. Ella prácticamente ha crecido con la estación. Todos los días se la pongo de temprano hasta tarde, se apaga el radio y la verdad es que ha sido una gran bendición y muchas gracias. En verdad estoy agradecida con el Señor por este privilegio. Y pues un saludo a todos los que nos escuchan, a todos nuestros familiares por ahí, un saludo a todos los hermanos, amigos, a todos ellos. Y bueno, pues es un honor y es un privilegio hablarles de la vida de Alitza. Ella ha crecido en un hogar cristiano, ha tenido esa bendición. Yo tuve esa bendición también, ese privilegio de crecer en un hogar cristiano. Y pues ahora su padre y yo le hemos inculcado el amar a Dios sobre todas las cosas. Pues ella es un milagro. ¿Qué les puedo decir? Es un milagro. Sí, amén. Esas historias de vida, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, instruye al niño en su camino y cuando él fuera grande no se apartará de él. Amén. ¿Verdad? Qué importancia es que a través también de los pequeñitos se impacta el reino de Dios, ¿verdad? Esto que comenta, el que ella sea un milagro, el que Dios haya tenido misericordia en favor de su familia, qué importante es todo esto, ¿verdad? Y qué gusto es que poder escuchar que Dios está tocando no solamente a los papás, sino está tocando a generaciones. Amén. Porque ese es su nombre, el Dios de generaciones. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Amén. Bien, quien está por recibir la bendición de Dios, ¿verdad? Qué gusto es que puedan estar aquí y cuéntenos, ahorita nos contó acerca de su esposo, cuántos son en su familia, cómo viven esta parte. Y somos 4, y es un testimonio la vida de Alitza, el nacimiento de ella, porque realmente fue por la fe que mi hija mayor se llama Ana Lisbeth Zúñiga Rosales, que también lo está escuchando. Ella tiene 20 años y les comento un poquito acerca de cómo fue el nacimiento de Alitza. Se llevan 13 años de diferencia ellas y bueno, Ana Lisbeth desde que nació y que tuvo uso de razón empezó a pedir al Señor un hermanito o hermanito. Entonces a todo mundo le decía que le ayudara a orar. Yo tuve algunos problemitas de salud en la matriz. Tuve una etapa de cáncer, de precáncer, le llamaban los doctores, tuve algunas cirugías y
y prácticamente era imposible que yo concibiera un bebé. Entonces Ana Lisbeth estuvo insistiendo a Dios y le decía, ya no perdió la fe, y llegó un momento en que yo le dije, hija, ya no ores, porque hay oraciones que no son contestadas. Y ella seguía orando, y a los hermanos que conocía, todo el mundo le decía, yo les pido que me ayuden a orar porque ese hermanito va a llegar. Nunca perdió la fe. Y entonces el resultado fue que Alitza llegó 13 años después de su nacimiento, de Ana Lisbeth. Entonces, yo un día le pregunté a mi hija, ¿de qué forma tú le pediste para que Dios escuchara? Porque realmente yo perdí la fe. Yo pensé que ya no iba a concebir. Dije, hija, ya estoy ya un poco grande de edad y entonces siento que tu oración no va a ser contestada. Y ella seguía insistiendo. Claro. Entonces, cuando ella supo el nacimiento, yo todavía lo dudé, y ella me decía, mamá, pero si Sara, ¿a qué edad tuvo a Isaac? ¿No? Y yo le decía, o sea, esa fe a mí me conmovió muchísimo. Claro. Ella prácticamente estuvo en todo el embarazo. Y fue lo que me dijo ella en un momento, me dice, mamá, es que yo le dije, Señor, cuando llegue la hermanita, yo desde antes, o el hermanito, te lo entrego. Entonces ella hizo un compromiso con Dios, claro, sin ver, ella hizo un compromiso y dijo, yo te la voy a entregar, o te lo voy a entregar, si es hermanito, para que te sirva. Y ese momento ella tenía 11 años, 11, casi 12 años, y le decía, Dios mío, la fe de esta criatura es grande. Sí, y bueno, nació ya 13 años después y tuve muchas complicaciones en el embarazo, pero gracias a Dios ella está aquí. Qué bueno, gracias. Entonces yo he visto la mano de Dios a través de la vida de Ana Lisbeth y la vida de Alitza, y veo que es una niña que le gusta mucho cantarle al Señor. Y eso a mí me conmueve muchísimo, y gracias a Dios porque yo en algún momento yo la soñé que era una bebé, cuando yo soñé que ella le estaba cantando con tanto amor al Señor. Y eso fue lo que me impactó mucho, claro, de ellas dos, su fe. Claro. Y por eso creo que los niños en estos tiempos realmente pueden impactar a la sociedad donde se encuentren. Ellos pueden causar que la mano de Dios se mueva a favor de los que están alrededor. Y no importa las edades, Dios se puede manifestar a favor de la oración de un niño. Entonces yo le he visto palpablemente lo que ha pasado en mi familia, que la mano de Dios ha estado, y eso me conmueve, y dice el Salmo 8:2, que de la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. Entonces, pues el canto de un niño, de verdad que yo creo que llega directo a la presencia del Señor. Sí. Entonces, eso realmente es muy grande para mí. Muy grande. Pequeña Alitza, tú entonces eres bendición, aunque estabas en el vientre de tu madre, aunque todavía no te concebía tu mamá, tú fuiste y eres una bendición porque despertaste el amor de alguien más que luchó, que tuvo fe para que hoy estuvieras aquí con tu regalo y contando el testimonio de tu vida. Y impulsas a tener fe, impulsas a niños, a mamá, a tener ese cariño, ese caminar, ese sí se puede. Cuéntanos por qué tu canción, la escuchamos, muy bonita, me conmovió. Yo dije, es una bendición escuchar a alguien que no conocemos, a una pequeña que no conocemos, en un mismo espíritu, cantando del poder de Dios. Amén. Porque era lo que escuchaba. Entonces, pequeña, ¿por qué te conmovió esa canción? A nosotros nos conmoviste muchísimo acá, ese mismo sábado, que estuviste atenta y dijiste, yo quiero ser la ganadora. No le voy a dar mi bendición a nadie más, yo. Es que porque yo, pues hay veces que escucho escucho a cantantes que me gustan mucho sus voces, y me gusta mucho que hablen de la palabra de Dios, y a mí me gustaron mucho. Y la canción que elegiste, ¿por qué elegiste esa canción? ¿Por qué te gusta? Porque habla porque habla de que la sangre de Jesús tiene poder. Así es. Amén. Así es. Y eso fue
déjame decirte y déjame decirle que eso marcó mi vida, porque yo esperaba, cuando yo veía el video, déjenme contarles un poquito acerca del contexto. Estábamos aquí haciendo el programa y ya por el final, me avisa el productor, Cristian, le mandamos un saludo grande, de hasta allá, me avisa y me dice, ya tenemos un primer ganador, ya alguien que nos está mandando un video, ¿verdad? Yo no te conocía, ¿verdad? Hasta ahorita, pero yo me esperaba, muy honestamente, yo me esperaba una canción del Patito Juan. ¿Sí? Yo esperaba, ¿no? Porque estamos con... Y cuando me dicen, es la canción de La Sangre de Cristo es Poder, la empecé a escuchar y de verdad conmovió mi corazón, conmovió mi vida, ¿verdad? Tocaste fibras muy sensibles de mi corazón, ¿sí? A mí me impactaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es precisamente eso que hablaba hace rato, la fe de un niño tocando la vida de los adultos, y aún cuando podemos decir, ay, pero nosotros con ministerio, nosotros que somos los adultos, nunca nos habíamos puesto a pensar, y eso se lo digo muy honestamente, nunca me pongo a pensar el que los niños nos enseñan muchísimo. El que alguien tan pequeño nos pueda llegar a enseñar, a tocar el corazón, las fibras sensibles. Y ahí es cuando yo entendí esa palabra que el Señor decía, dejen que los niños, no se lo impidan, no impidan que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y si nosotros nos sentimos parte del reino de los cielos, quiere decir que a ellos les pertenece el llegar delante de la presencia de Dios, el que la presencia de Dios sea usada. Ella a su edad tiene 7 años, si no me equivoco. Acaba de cumplir 7 años. Muchas felicidades, mi niña. A sus 7 años, mueva las fibras sensibles de todos los que a veces nos sentimos como los grandes en el ministerio, en el conocimiento del Señor Jesucristo, y nos enseña que nos debemos de hacer a esa edad, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Y también bendigo la vida de Ana, ¿se llama su hija? Sí, también bendigo la vida de Ana. Saludos, ¿verdad? Aquí afuera. ¿Está aquí afuera? Sí, Dios aquí afuera. Bueno, Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Porque ella fue la que ayudó a Litza a mandar el video, ¿verdad? Yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que está la semilla del evangelio sembrada por parte de sus papás, de su familia, de ese núcleo tan grande y tan poderoso, ¿sí? Y que están poniendo el nombre del Señor Jesucristo en alto. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos grandemente. Gracias por haber estado aquí. Gracias por escuchar el programa de radio. ¿Cómo es que nos escuchan? ¿A través de Facebook? ¿A través de la radio? ¿Cómo es? A través de un radio que tenemos en casa, muy viejito, que me lo regalaron hace 22 años en mi boda. Y ahí está el radio sonando. Diario se prende temprano y se apaga ya en la noche. Todo el día está el programa. Yo ni quien llegue a casa escucha la programación. La radio, así es. Y ha habido grandes testimonios también de escuchando la palabra, no vuelve vacía jamás. Claro. Entonces es un medio tan importante el que Dios está usando de algo muy importante, ¿verdad? Y hoy, sin más preámbulos, qué bueno que podemos estar aquí. Queremos entregarle su premio, ¿verdad? Hoy te están mirando a través de Facebook. Saluda a tu familia. Salúdanos. ¿Verdad? Le vamos a hacer entrega. Pues hacerlo. Que sea de bendición, mi amor. Esto no es un regalo de nosotros, es un regalo de Dios. Y tú eres un gran tesoro para él. Y así como tú bendijiste nuestras vidas, hoy te bendecimos a ti, ¿vale?
Y Dios te bendiga mucho, Alitza. Muchas felicidades. Que Dios guarde tu camino. Y yo sé que un día vas a estar aquí, ¿verdad? Para presentarnos al Señor Jesucristo a través de tu voz, a través de ese canto tan hermoso que Dios te ha dado. ¿Sí? Nunca pierdas la sencillez y ese amor por Cristo Jesús. Porque sí sabes que tienes un amigo que te ama, ¿verdad? Sí, te llama Cristo Jesús. Y hoy aquí somos tu familia y te amamos. ¿Sí? Nos abrazamos. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Es que también les predico a mis compañeros. Eso es. Porque de hecho tengo una compañerita que, bueno, es católica. Y le dije que estaba predicando muchísimo porque le dije que sabía, porque ella me dijo, bueno, que ella los había tocado, pero que eran de pura piedra. Los ídolos. Entonces, gracias a eso, ay, Dios mío, la vamos a hablar. No les quiero decir cómo me Claro que sí, pero mire, me la voy a llevar para la iglesia, para testimonio de muchos que les he hablado y les he dicho, vamos a evangelizar, y mira, la pequeñita le encanta se avienta, eso es todo. Esperamos verte nuevamente, gracias por seguirnos, gracias por mandarnos tu video, ha sido de bendición, nos tocaste, nos enseñaste, y yo creo que nos estás enseñando a muchos que nos están escuchando. Muchas gracias, mamita, por este tiempo, porque como madre sabia, edifica su casa y toma tiempo para dar buenas dádivas, que son caminos que sabemos que nunca se van a apartar del amor de Dios. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Dios les bendiga mucho, gracias, hermana amada. Gracias, que el Señor le bendiga mucho. Gracias por haber asistido, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y Alitza, que disfrutes mucho tu regalo. Muchas felicidades. Te amamos. Dios te bendiga mucho. Y mis hermanos amados, vamos a ir a una pausa. Enseguida vamos a regresar para continuar con nuestro programa, amén, ¿verdad? El día de hoy, que está dedicado especialmente para los pequeñitos. Vamos con un poco de música y regresamos. Bendiciones. Por continuar con cada uno de nosotros, bienvenidos otra vez aquí a Impactando el Reino de Dios, ¿verdad? Este programa tan hecho con todo el amor de nuestro corazón para cada uno de nuestra audiencia. Sí, hoy estamos festejando, así como en la primera parte, a los pequeñitos, ¿verdad? Y no solamente Alitza fue la primera ganadora, pero tú también puedes ser un ganador. Tu pequeñito también puede ser un ganador, ¿verdad? Y llegar delante de la presencia de Dios y que seas bendecido, así como bendiga nuestra vida, así también ser bendecido, ¿verdad? Amén. Porque así como esta pequeñita se llevó este premio, ¿verdad? También ustedes y cada uno de los que están en casita también pueden ser ganadores. Así que vayan a nuestra página de Facebook a través de la Ondas de Vida 1440, ¿verdad? Dios les bendiga a todos los que nos están mirando a través de internet, a todos los que nos están escuchando a través de la radio, estación 1440 de AM. Dios les bendiga grandemente. Este es el programa Impactando el Reino de Dios. También vayan, ¿verdad?, a nuestra página del programa, ¿verdad?, que es nueva, la estamos inaugurando a partir de la semana pasada. Inauguramos esta página Impactando el Reino de Dios a través de Facebook. Vaya, dele like, suscríbase ahí para que esté recibiendo las notificaciones. También a través de la página de la iglesia, Casa de Oración, Yo Soy el Buen Pastor Oficial, ¿verdad? A través de Facebook nos se puede encontrar también en YouTube, en TikTok, en Instagram, ¿verdad? Todo lo que ahorita está aconteciendo con Alitza, por ejemplo, ¿verdad? De lo de la pequeñita, ahorita va a estar la evidencia ahí en nuestras redes sociales, ¿verdad? ¿Esto para qué? Para nutrir y fortalecer a nuestra audiencia, fortalecer lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Hoy estamos muy felices de poder estar aquí con la
con nuestra mesa, ¿verdad? Vamos a ir a un corte comercial y enseguida vamos a regresar con nuestro programa aquí en la mesa de diálogo. Dios le bendiga, hermano amado. Vamos a un corte y volvemos. Bienvenidos una vez más aquí al programa Impactando el Reino de Dios. Sí, qué bueno que están con nosotros en esta primera mitad, ¿verdad? Les recordamos que las líneas telefónicas están abiertas a su disposición para que nos pueda llamar, para que sea parte de este programa. Bien, mi hermana Brenda decía en algunos programas anteriores, la radio, este programa la hacemos sí. Todos, ¿verdad? Sí, claro que todos hacemos, y así, ¿verdad? Como fue en la primera parte, Alitza y nuestra hermana Lisbeth, también ustedes pueden ser parte de este programa, ¿verdad? Participando, dándonos su testimonio, ¿verdad? A través de la línea 5911-07-1440, extensión 537. Repito, 5911-07-1440, extensión 537. Si no alcanzaste a apuntarlo, en nuestra página de Facebook, tú puedes ingresar ahí a Ondas de Vida 1440, y ahorita el programa que está transmitiendo en vivo, Impactando el Reino de Dios, en la parte de abajo va a estar pasando continuamente el número telefónico para que puedas comunicarte. Queremos escucharte. Si tienes alguna petición de oración, alguna necesidad, alguna situación que quieras que pongamos en las manos del Señor, nuestros hermanos están listos para recibir tus llamadas. Amén. A todas las peticiones, testimonios y lo que quieras compartir con cada uno de nosotros en este programa. Sí, vamos a entrar en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero no sin antes decirte que en este programa también va a haber ganador, y este va a ser a través de la línea telefónica 5911-07-1440. La primer llamada que entre, ¿verdad? De un pequeñito, ¿sí? Y que nos diga qué, hermana Brenda. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Todos atentos, muy buenas tardes. Dice, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. A ver, una vez más, ¿cómo? A ver, todos ahí. Vamos a volver a repetir, ¿verdad? Dice, mas yo, ¿verdad? Es niño o niña que nos escuchas, sí, claro, para poder ganar. Mas yo, pones tu nombre, estoy lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Amén? A ver, vamos a hacerlo como un ejercicio, como si fuera yo, ¿verdad? Mas yo, Hansel, sí, estoy lleno del poder del Espíritu Santo. Así es como lo tienes que hacer, así de simple, fácil, y así de fácil, claro, ¿verdad? Estas sí, declaraciones son declaraciones de poder. Aleluya, y la primer llamada que entre de un pequeñito va a tener un obsequio, va a tener un regalo, ¿verdad? La próxima semana. Para la próxima semana vamos a entregarle su obsequio, ¿verdad? Apúrele, no olvides dejar tu nombre, no olvides dejar tu número telefónico para que nos podamos poner en contacto con usted. Amén. Dios le bendiga grandemente. Y ahora sí vamos a entrar en el tema, ¿verdad? ¿A quién le pertenece el reino de Dios? ¿Verdad? Un sentido de pertenencia del reino de Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo 19:14. El Señor Jesucristo hablando y diciendo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Sí, de los pequeños es el reino de los cielos. Y hoy puedo entender esto, ¿verdad? Como en la primera parte hablaba con Alitza. Bien, de ellos, por medio de su fe, impactan nuestra vida. Claro, aún sí. De los que somos ministros, a veces nuestra mente está tan cerrada en decir, creo que nadie más puede enseñarme nada. Escucha la voz de tu hijo, escucha la voz de un pequeñito, porque a través de ellos el Señor nos está hablando. Amén. Claro que sí. Así es, hermanos, Dios les bendiga, y doy gloria a Dios por la vida de mi hermanita Alitza, que pudo estar aquí en el programa. Es de bendición, y dice su palabra en Salmos 127, ¿verdad? Dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos. Es una herencia, amén. Y investigando la herencia, ¿verdad? Que es para nosotros una herencia, y yo lo buscaba, y dice ahí que es una posesión de un bien
permanente, que nos va a permanecer para siempre. Gloria a Dios por cada uno de nuestros hijos, de los hijos de mis hermanos que están en las congregaciones, que son nuestros hermanitos más pequeños de la congregación, ¿verdad? Doy gracias y gloria a Dios por la vida de ellos. ¿Y cómo puede impactar el reino de Dios en la vida de mis hermanos? Y yo me daba la tarea, ¿verdad?, de investigar ahí cómo puede impactar la vida en estos pequeños, porque uno ya cuando es grande y cree saber muchas cosas, dices, bueno, pues yo me hablaron de esta predicación y puedo dominar muy bien algunos pasajes, pero a un niño, ¿cómo le haces que el reino de Dios impacte? Pues bueno, en primer lugar los niños, dice el Señor, ¿verdad? Decía que nos hiciéramos como niños, porque ellos creen, ¿verdad? Ellos creen en lo que tú le vas a decir. Claro. Y la primera ventaja que ellos tienen es que ellos creen en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros les vamos a decir, ellos lo van a creer. Entonces, la importancia es aquí para que un niño pueda ser impactado por las cosas de Dios, por el reino de Dios, es nosotros como papás poder discipular a los hijos. Claro que sí. Que ellos necesitan conocer el evangelio a profundidad, aunque sean unos pequeños, ellos nos pueden entender. Ellos conocer el evangelio, dice, y lo suficiente como para amar las cosas de Dios. No nada más conocer las cosas por encima, sino que ellos puedan amar las cosas de Dios, la palabra de Dios, que ellos cuando estén en la congregación, el tiempo que estén, ellos disfruten y puedan amar las cosas de Dios. Y dice en Colosenses 2:6, lo voy a leer, dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Y yo creo que los niños tienen todo eso, ¿verdad, hermanos? Ellos están llenos de gratitud en todo tiempo. Tú le regalas una paleta, tú le dices, ven, hermano, yo te voy a disparar un refresco en la iglesia, en la congregación, y de verdad los niños todo te creen y en todo son agradecidos. Amén. Y nosotros, está de nuestra parte, nosotros el poder ayudar a que esa palabra sea arraigada y sea edificada desde un principio. Claro. Es de suma importancia, hermanos. Y yo, bueno, pues es lo que yo les quería compartir para que todos en unidad estemos en las iglesias, los líderes, los papás, en las casas y seamos esa parte importante en los hijos, que podamos discipular y que podamos instruir a los niños desde pequeño, como dice su palabra. Amén. Sí, claro que sí. Bueno, hermanos, pues gloria a Dios. Hoy es una bendición nuevamente estar compartiendo con todos ustedes, mis hermanos, y a todos nuestros radioescuchas. Dios les bendiga y muchas felicidades a todos los niños de todo el mundo, hermanos. Sí, y continuando con la palabra de Dios, mis hermanos, en Primera de Corintios 14:20 dice la palabra de Dios: hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en su modo de pensar, en su modo de actuar, en su modo de ser. Aquí, hermanos, pues vamos a hablar un poquito de ese niño espiritual, ¿no? Sí, claro. Hermanos, en la palabra de Dios en Mateo 19:14 dice que el Señor, yo me meto como un niño cuando ustedes le están leyendo un cuento, un libro, ese niño se penetra, se emociona, ¿no? En ese cuento. Así, hermanos, yo les invito a esa palabra de Dios, que nos metamos a Mateo 19:14 y 15, donde dice, entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es como quienes son como ellos. Entonces aquí el Señor Jesús, hermanos, yo me imagino en ese tiempo el Señor Jesús predicando la palabra de Dios, rodeado de multitudes. Claro. Pero en ese tiempo, hermanos, estaban sus apóstoles, había seduceos, había fariseos, había gente que le creía, gente que no le creía. Pero ese razonamiento de un adulto, pues la palabra de Dios no llegaba al corazón de los adultos por su forma de pensar, por su forma de actuar. Pero cuando Jesús empezó a compartir su palabra de Dios, vio que esos niños recibieron la palabra de Dios con emoción, con gratitud, con gozo. Entonces es a lo que nos invita hoy la palabra de Dios, hermanos. Que recibamos esa palabra de Dios como un niño. Un niño todo le cree. Un niño siempre recibe un ejemplo. Cuando le damos un regalo a un niño, él no va a preguntar si lo merece o no lo merece. Él lo recibe con gozo, con amor, con alegría. Por eso el Señor Jesús nos ponía a un niño, porque cuando Él empieza a compartir su palabra,
el niño atesora esa palabra de Dios. Amén. Pero ya de grandes, hermanos, hemos perdido ese niño que todos llevamos dentro. Entonces aquí es esa invitación, que pensemos como niños, pero que seamos adultos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en ese testimonio que tenemos que darles a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a cualquier niño que hoy veamos, que digan Jesucristo vive, Jesucristo reina, pero por nuestra forma de pensar, hermanos. Amén. Bendiciones. Pues, felicidades de antemano a todos los niños en este mes. Y yo creo que no debería de ser nada más este mes, ¿no? Sino todos los días de los años, el que se festejara a un niño, ¿no? Porque tenemos que ver, mira, chiquitín, tú que estás allá escuchando, tú no te preocupes si participas y no ganas. Tú ya eres un ganador al estar escuchando la radio. Porque es importante que tú sepas que la palabra va al lugar donde tú estás y tan solo por escuchar ya eres un ganador. Si no ganaras, no te preocupes, Dios ya te hizo un ganador. Dice la palabra en Romanos 8:28, 8, capítulo 8, versículo 28, más que vencedores. Y tú ya eres un vencedor, chiquitín, o niña, Claro que no sí. sé. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y siempre está al pendiente de todo lo que ha creado. Y creo que los animales, los niños y sobre todo los adultos, ¿verdad? Que tenemos que pensar en este tiempo, ¿qué le vamos a dejar a esos niños para estas generaciones que vienen? Bueno, yo creo que yo a mi edad ya empiezo a madurar, gracias a Dios, un poco, y empiezo a ver qué le voy a dejar a mis hijos, a mi nieto. ¿Y qué mejor que la palabra? Amén. Dice la palabra, instruye al niño de pequeño, ¿verdad? Y de grande no se olvidará. Entonces yo estaba orando y el Señor me daba una cita para ustedes porque es su festividad, ¿verdad? En este mes. La cita está en Isaías 45:11. Y dice la palabra del Señor, así dice el Señor, el Santo de Israel y tu formador. Preguntarme de las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Entonces, cuando nosotros preguntamos a Dios en oración, ¿qué es lo que quieres hacer con estos chiquitines? Ya el Señor ya está atento, ¿verdad? En la oración a que Él, pues quiere que todos sus hijos seamos felices y estemos alegres, ¿verdad? Ganemos o no ganemos, ya somos vencedores, decimos con la palabra. Y lo que se trata este programa también, que tiene que influir, ¿verdad? No nomás en los adultos, sino también en los pequeñines. Y que, pues bueno, aquí yo veo, dice, influir al mundo y efectuar un cambio en las vidas de esos niños. Eso yo creo que sería impactar el reino de Dios, ¿verdad? Influir al mundo y efectuar un cambio en la vida de los niños, ¿verdad? Impactar el reino de Dios. Sí, ¿verdad? así es. Y en toda la palabra, pues ya está. Dios les ama, Jesucristo los ama y es un gusto estar con ustedes. Felicidades de antemano. Amén. Amén. Dios bendiga. Sí, qué hermoso es poder mirar a través de la palabra del Señor. A veces no le prestamos la suficiente importancia a los niños, ¿verdad? Porque, y también a esta palabra, bien, que nos dice de ellos, de los niños, el Señor Jesucristo nos está instruyendo y nos está diciendo, de los niños es el reino de los cielos. Quiere decir que hay una trascendencia. ¿Sí? A los adultos nos toca instruir a estos pequeños, sembrarles la semilla. ¿Por qué? Porque ellos van a pasar a heredar algo muy grande, que esto es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es la vida del Señor Jesucristo en ellos. Porque ellos cuando fueran grandes, ellos tienen que trasladarlo hacia sus generaciones. Porque Dios es un Dios de generaciones. Amén, amén. Dios es un Dios de trascendencia. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Del papá, del hijo y del nieto, ¿verdad? Dios es un Dios de generaciones. Dios no está interesado solamente, habemos muchos adultos que podemos decir, pero Dios ya me usa a mí, ya con esto es más que suficiente. No, Dios quiere utilizar a toda tu generación. Dios está interesado en toda tu generación. Dios está interesado en usar desde un niño hasta a un adulto,
en todas las edades somos útiles en el reino de Dios. Claro que sí. Bueno, pues yo voy a hablar, ¿verdad?, que es un espíritu de un niño. Vamos a hablar, dice la palabra de Dios. El espíritu de un niño, y es el que él busca, ¿verdad?, porque a él le entrega el reino, dice que es una dependencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Amén? Y solamente es a través de él que necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo provoque dentro de nosotros ese corazón, porque dice que a ellos, ¿verdad?, dice que cuando tú le cedes el control absoluto de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, entonces tú eres un vaso para Dios. Y lo vemos, ¿verdad?, con pastor la vez pasada, de cuando ese joven, ese niño, dice la palabra de Dios, se acerca con los panes y los peces. Y él es usado. El espíritu de un niño es que él te pueda usar como un vaso, verdaderamente. ¿Y cómo es que vamos a poder ser? Dice aquí la palabra de Dios. Bueno, él nos va a hablar, pero él tiene que ver verdaderamente esa dependencia a él, guiado por él. Y entonces dice aquí, ¿verdad?, que él nos habla. ¿Cómo es que va a hablar? Ahorita ella, ¿verdad?, la ganadora, esta pequeña, gracias a Dios por su vida, dice que él va a hablar a otros a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que esta niña ahorita nos enseñaba? ¿Verdad? Pues la fe de su hermanita, o sea, un milagro verdaderamente de Dios. Entonces, Dios puede usar ese espíritu de niños siempre y cuando tú, ¿verdad?, le des verdaderamente el control de tu vida. Y entonces dice, bueno, aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, que es lo más valioso, ¿verdad?, de ese regalo. Ella se llevó la palabra de Dios. Gracias a Dios hay una mamá en sabiduría, un papá también, ¿verdad?, que han sabido instruir a sus hijas. En este caso, ahorita nos decía su mamá, están, ¿verdad?, todo el día oyendo el radio. Es una niña que pues la verdad a mí se me hizo sorprendente, porque yo digo, pues estar en las redes, ¿no? Pero así que en el radio, pero no. O sea, ella ha sido educada, ha sido instruida en esa disciplina, al grado que ella ahorita, ¿verdad?, pues sí ve a Dios, que Dios le pudo otorgar, ¿no?, esta bendición hermosa para su vida. Entonces, la palabra de Dios a través de ese espíritu, él siempre nos va a animar. Amén. Siempre, un espíritu de un niño, siempre vas a ver a tu hermano desanimado, a pesar de la situación que haya sido, y siempre vas a tener la palabra de Dios para poder animar. Amén. Otro aquí que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, también nos va a afirmar la importancia de que hoy, ¿verdad?, decía mi hermano Giovanni, la herencia de los niños es que ellos amen lo que Dios ama. Y a veces, ¿verdad?, cuando no hay sabiduría de nosotros como padres, pues es lo que ellos, lo que menos quieren es un tiempo en Dios, orar, nada, no quieren nada. Pero en Dios, ¿verdad?, siempre, siempre su palabra. Y en ese espíritu tú te vas a afirmar, a pesar de cualquier circunstancia. Y la tercera es que ella también nos va a corregir. Amén. Amén. Como esos hijos, como un padre, cuando ama a su hijo, lo corrige. Y entonces, ¿verdad?, ese es el espíritu, ¿verdad? Es lo poquito que el Espíritu Santo nos dio para poder compartir. Amén. Bueno, pues vamos a ir a mi hermana Dulce. Pastor, lo que ahorita acabas tú de mencionar, ¿verdad?, de mis hermanos, que enriquecen esta parte, ¿verdad?, que estamos hablando de los niños en lo secular, en lo natural, pero el Señor siempre quiere trasladarnos a esos niños espirituales, ¿verdad?, que es a lo que Él vino. Y tú ahorita preguntabas, ¿quién va a heredar, verdad? ¿Quién va a heredar ese reino? Y dice la palabra de Dios, instruye al niño en el camino de Dios, porque tú debes de saber que cuando tú instruyes a ese niño en el camino de Dios, y también a los hijos espirituales, ¿verdad?, porque también estamos hablando de todos mis hermanos y todos aquellos que al principio de este programa hemos dicho que el reino de Dios es para todos. Claro. Él no va a ser una excepción de personas, sino que Él abre ese reino para todo aquel que en Él crea, ¿verdad?, llegue a ese reino. Y es algo hermoso que el niño se deja instruir, ¿verdad? Se deja enseñar. Y lo que ahorita decía mi hermana Brenda,
lo que ahorita la niña se lleva, lo más valioso que ella lleva en ese premio es la palabra de Dios. Claro. Y nosotros tenemos que ser instruidos porque nosotros somos herederos. Lo que ahorita decía el hermano Giovanni, somos esa herencia de Jehová. Son sus hijos de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de nuestros hijos, pero la herencia de Jehová son los hijos de Dios. Y entonces nosotros hemos sido llamados a heredar ese reino. Pero nosotros tenemos que saber comportarnos dentro del reino de Dios, ¿verdad? Tenemos que saber, como ahorita decía mi hermano, incluso en ese reino nos van a corregir, ¿verdad? Porque el Padre al que ama corrige. Y la palabra de Dios va a llegar en esa corrección, porque recordemos que reino significa cambios. Entonces vamos a tener que corregir, ¿verdad? Algunas situaciones en nuestra vida. Pero también ese niño es con gozo, con alegría, también él recibe la palabra de Dios. Él también sabe recibir, sabe ser instruido por su padre, como ahorita tú decías, pero es necesario que aprendamos primeramente a ser instruidos para saber que nosotros somos esa herencia, pero también nosotros somos esos herederos, los que vamos a vivir dentro del reino de Dios. Claro, pero también ¿Cómo es que vamos a vivir dentro? ¿Qué es lo que el Señor nos va a enseñar en ese reino hermoso que es Dios a través de su palabra? A través de cambiar ese espíritu, dice la palabra de Dios, recto delante de Dios, ¿verdad? Él va a formar ese espíritu de ese niño, porque dice, vengan a mí, dejen que vengan a mí esos niños espirituales, esos niños que reciben la palabra con gozo, pero también saben que van a ser reprendidos, pero también sabe que son herederos, pero también saben el amor de Dios, saben la familia de Dios, sabe que Dios es el dueño de ese reino, pero nosotros somos esa herencia hermosa de Jehová. Entonces la palabra de Dios nos va a enseñar cómo es que podemos tener esa mente, que decía mi hermano, que debemos de ser como niños, pero pensar maduramente. Amén. Porque un niño ciertamente es un heredero, pero él va a crecer, él va a aprender de su padre, él va a aprender de ese reino para poder heredar y manejar el reino de Dios. Y hemos sido llamados los hijos de Dios para manejar en la tierra el reino de Dios. Porque dice que el reino de Dios va a venir de venga a nosotros, dice la oración de que el Señor Jesús, el Padre nuestro, vénganos, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad. Haciendo. Y estos niños van a ser, dentro de ese reino van a ser la voluntad de Dios, la única y perfecta voluntad de Dios. Amén, amén. Eso es lo hermoso. Claro, la importancia, puedo ver a un hombre muy importante dentro de la palabra de Dios que fue llamado desde antes de su nacimiento, y ese es un Juan el Bautista. Y aquí podemos entender en Lucas 1:15, bien, nos habla acerca de la concepción y desde cuándo Juan el Bautista fue apartado. Sé que él fue apartado y lleno del Espíritu Santo, una vasija, ahorita hablábamos, bien, fue apartado por el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, desde antes de su nacimiento. Y algo que él tuvo muy marcado durante el camino de su vida ha sido la palabra y la encomienda que Dios le dio, bien, a través del Espíritu Santo. Aún antes de que pudiera entender palabras, él ya traía esa encomienda, preparar el camino del Señor. Bien, y eso cuando él fue adulto le dio un valor. Pero antes, lo que tiene un niño y lo que me llama la atención a mi corazón es que un niño le da valor a las palabras de su padre. Amén. Le da valor a las palabras de su padre. Y cuando él crece, entonces sabe que las palabras de su padre son algo valioso y que tienen que ser atesoradas en su corazón para que entonces él ahora las traslade, ¿verdad? Y esto nos enseña algo muy grande, el que podamos estar listos para escuchar la voz de Dios. Claro que sí. Para saber, el Señor Jesucristo platicaba con Nicodemo y le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, nacer de nuevo. Pero ¿cómo, pastor, si yo no conozco al Señor desde pequeño, desde niño, yo no tuve esa fortuna, esa gracia? No importa, acércate al Señor y dale valor a las palabras del Padre.
Y las palabras del Padre es que vengan todos los niños a mí. Nadie Claro le que sí. impida. Amén. Así es, hermanos, qué tan importante es el reino de los cielos, porque el Señor Jesús en varias ocasiones nos lo repite, ¿no? Cuando Él inicia su evangelio, su ministerio, siempre dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es. Entonces es importante que tengamos una mente de reino, una mente espiritual, una mente llena de palabra, de conocimiento de lo que es, todo lo que es la palabra de Dios. Y aquí en Primera de Pedro 2:2 nos invita a la palabra de Dios, dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Toda la palabra de Dios, mis hermanos, nos conduce a la salvación, gracias a la misericordia y al poder del Señor Jesucristo. Así es. Esto es algo muy hermoso y tenemos todo este mes para seguir hablando acerca de los niños. Es un tema muy grande, muy amplio, ¿verdad? Que tenemos que ser instruidos en él. Amén. Así que, mis queridos hermanos, se nos ha acabado el tiempo muy rápidamente, pero es de grande gusto poder contar con todos aquellos que prestan sus oídos y su corazón para la voz del Señor a través de este programa. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos la siguiente semana a las 7 de la noche en Impactando el Reino de Dios. Bendiciones, mis hermanos amados. Ondas de Vida 1440 presentó su programa Impactando el Reino de Dios, un programa diseñado para preparar el camino del Señor Jesucristo. Hasta